¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Dilo al Mundo. En esta ocasión estamos en las sierras de Samaipata, Bolivia, prácticamente haciendo un preestreno de lo que va a ser el nuevo estudio aquí en el campo, en la peña de Samaipata. Así que es un honor, un gusto enorme poder estar haciendo este programa por primera vez desde aquí. Agradezco enormemente a nuestro Dios que nos da esta posibilidad, a mi hermano Noé que ha hecho toda la instalación técnica de sonido, de luces, de cámaras y con una escenografía básica, pero tiene un gusto especial poder hablar desde aquí para donde ustedes se encuentren. Y con un tema que creo que es muy importante porque hace a nuestro diario vivir del Evangelio y que es básico. Tiene que ver con el juicio de Dios para el cual nos tenemos que preparar, para el juicio de Dios que pronto se va a cerrar sobre la vida de cada una de las personas que habitan este mundo y que han expresado ser cristianas, que han expresado querer adherirse a la salvación que Jesús nos ofrece. Y puntualmente el tema de hoy es la testificación. ¿Qué es testificar? ¿Cuál es la importancia de testificar? ¿Quién es o quién puede testificar? ¿Hasta cuándo vamos a testificar? Y bueno, como les decía, la testificación se encuentra como una parte muy importante dentro de todo juicio. Testificar es un acto de amor en favor de la justicia que nos toca a todos los habitantes de este mundo. En distintas facetas de la vida emitimos juicios que son inevitables para la vida. Es algo práctico, es algo espontáneo muchísimas veces, es algo natural, es algo que se da en todas las etapas de la vida. Entonces, cuando hablamos de testificar, tenemos que hablar de que necesitamos conocer sobre aquello de lo cual testificamos. Yo me compro una computadora y viene un hermano, un primo, un vecino y me dice, ¿qué tal es? ¿Es buena o es mala? Y entonces yo emito un juicio. Digo, mirá, a mí me anda re bien. Digo, para mi forma de ver, de pensar, de actuar, si realmente esa computadora fue eficiente, si fue buena. Y así en cada cosa, cuando hablamos de matemática, de física, de química, recibimos conocimiento de alguien que lo ha tenido primero que nosotros y nos los enseña. Entonces, el testificar es parte de la educación, es parte del trabajo, es parte de las actividades que realizamos en la vida. Qué sé yo salgo a correr y entonces hablo de que me está haciendo bien salir a correr. Y entonces quizás otras personas también quieran salir a correr. O yo quiero hacer una quinta para ir avanzando en el conocimiento de la autosustentación que Dios quiere que tengamos para ser más libres en los momentos que se vienen en este mundo. Y yo hablo de lo que estoy haciendo, de cuál es mi experiencia. Eso es testificar. Testificar es algo que se da de manera genuina, espontánea y que hace a mi vivencia. Yo no puedo testificar de lo que otros vivieron. Lo puedo hacer, pero la testificación directa, la testificación que pasa por mi experiencia es la de mayor valor. Decíamos que la testificación es un acto de amor en favor de la verdad. Y entonces lo tenemos que llevar a la práctica. Por ejemplo,
vienen en la calle y asaltan a una persona. Y entonces viene la policía y me pregunta, ¿usted vio? Y entonces si yo vi el hecho, yo testifico en favor de esa persona, aunque yo no la conozca, tengo que decir la verdad. Y entonces la testificación tiene un valor que también se encuentra relacionado con la valentía. Testificar exige de nosotros valentía, exige de nosotros hasta el sacrificio, hasta distintas clases de sacrificios que pueden implicar la vida misma. Entonces uno pone sobre la balanza si realmente vale la pena testificar. Pero también la testificación es un honor. Cuando yo tengo posibilidad de testificar en favor de la verdad, y cuando hablamos de la verdad, hablamos de algo que tiene que ver con la justicia y la misericordia, con la justicia y la bondad. Entonces, es algo que también tiene una arista que puede ser vista como una obligación, como un compromiso moral que yo tengo y al cual debo responder. A cualquiera nos puede tocar testificar en distintos aspectos de la vida y la exigencia moral sobre nosotros al momento de testificar es de que nuestro testimonio sea en favor de la verdad. Es uno de los mandamientos el no dar falso testimonio. Entonces, es importante que nosotros podamos ser una fuente que salte de vida para vida con nuestro testimonio al ser verdaderos. Pero dentro de todas las clases de testificaciones que pueden haber, hay dos testificaciones que son muy importantes, sumamente importantes. Una es la testificación que va a hacer Jesús en favor nuestro. Cuando pasemos ante el tribunal celestial, si Jesús no testifica en nuestro favor, estaremos perdidos. Entonces necesitamos habernos hecho conocidos a Él y que Él se haya hecho conocido a nosotros. Para avanzar sobre este tema de una manera que nos puede ejemplificar de manera práctica, tenemos en la Biblia cantidad de hechos, de testimonios, que realmente nos pueden ilustrar el valor de la testificación y cómo ésta se da de una manera potente, de una manera que sirve y de una manera natural. Cuando Jesús nació en Belén, habían unos sabios de Oriente, los llamados magos. Se los conocía así porque en el pasado a todo el que conocía de ciencias, para la gente que no sabía, se lo identificaba con un adivino, con alguien que llegaba a distintos resultados y que como no se sabía cómo llegaba a ese resultado, parecía que había adivinado. Pero los verdaderos sabios no eran adivinos, sino eran estudiosos. Así le pasó a Daniel, por ejemplo, que cuando Nabucodonosor hizo un edicto para matar a todos los adivinos de Babilonia porque no sabían mostrarle qué es lo que él había soñado y la interpretación de este sueño, también lo reclutaron a Daniel para matarlo junto con todos los demás adivinos. Y Daniel no era un adivino, Daniel era un profeta de Dios, era un hijo de Dios. Y bueno, fue así, los que conocen la historia de Daniel sabrán cómo Daniel pudo recibir la revelación de qué es lo que había soñado Nabucodonosor y no solamente expresar el sueño que tuvo, sino su significado. Y esto hizo que Nabucodonosor se rindiera a los pies de ese Dios tan grande que es capaz de revelar lo profundo y lo escondido. Ese Dios que sabe todo, que es omnisapiente. Estos magos
que no pertenecían al pueblo de Dios, estos magos que eran considerados paganos, venían de muy lejanas tierras. Ellos, a través de la astronomía, de estudiar las obras de la creación de Dios, especialmente las estrellas, habían visto la gloria de Dios y quisieron saber más de esto. Por eso investigaron en los distintos escritos proféticos de los hebreos y lo que tuvieron más a mano en primera instancia eran las profecías del profeta Balaam, que estuvo más de 1400 años antes de Cristo y se encuentran retratadas en el libro de Números, en el capítulo 24. Particularmente en el versículo 17 dice: «Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel». Cuando los magos vieron una luminosidad extraordinaria, llamativa, distinta, rara en el cielo, se pusieron a estudiar. Claro, esa luminosidad era la estrella que había aparecido a los pastorcitos, que fueron los primeros que fueron advertidos sobre el nacimiento de Jesús. Y ellos estudiaron y encontraron esta profecía de Balaam. Este profeta que muchas veces decimos, pero qué profeta tan raro, cómo Dios puede haberle revelado cosas cuando no era del pueblo de Dios. Balaam se cree que era moabita o amonita, estaba muy lejos de donde habitaba el pueblo de Dios. Y se lo cuestiona, pero Dios sabe por qué hace lo que hace, cuando lo hace y cómo lo hace. Aquí los tres magos de Oriente, como se los conoce, tuvieron gran luz a través de esta profecía. Quizás esta profecía se dio prácticamente de manera exclusiva para ellos. No era exclusiva para ellos, es para todos nosotros. Pero tuvo, digamos, una importancia singular en el cumplimiento cuando Jesús nació para con estos magos de Oriente que no eran parte del pueblo de Dios, pero investigaban sobre ese creador que había cautivado sus inteligencias. Entonces, los sabios investigaron más, consiguieron más profecías de los rollos hebreos y finalmente Dios se reveló a ellos de manera directa a través de sueños. Cuando nosotros buscamos a Dios de manera real, de manera compenetrada, de manera seria, Dios está tan cerca de nosotros que está esperando para revelarse a nosotros de manera total y rotunda. Y así fue en el caso de estos magos que no eran del pueblo de Dios. Ellos, al recibir la revelación de Dios, dejaron todos sus quehaceres, agarraron los tesoros que tenían en su tierra y fueron a querer presentárselos al Hijo de Dios, al Mesías, al Rey que ellos habían encontrado que venía. Y sin proponérselos, sin esperar hacer un sermón elocuente, quizás sin tener conciencia de la gran testificación que iban a dar, ellos comenzaron su viaje hasta Jerusalén. Esa estrella los fue guiando y se posó arriba del templo y desapareció. Entonces ellos estaban totalmente convencidos de que si ellos habían visto esa estrella y habían conocido de ese rey que había nacido, los judíos, el pueblo de Dios, los sacerdotes del templo, iba a ser su algarabía, iba a ser la noticia más comentada, más destacada, sobre la que todos iban a estar hablando, sobre la que todos iban a estar alborotados por la llegada de ese rey libertador.
y preguntaron a alguien, ¿dónde ha nacido el rey? Ellos eran muy simples, preguntaban. Dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. De manera tan sencilla, ellos expresaron que el Rey de Reyes había nacido y que venían a adorarle. Es extraordinario. Era lo que todo hijo de Dios debía hacer. Pero nadie sabía de su nacimiento. Nadie sabía de las profecías que anunciaban su nacimiento. Si las sabían, las interpretaban mal. Y entonces se vieron desconcertados, frustrados, porque nadie les sabía indicar. Los judíos, al ver esos camellos, con esos hombres vestidos a la manera de otra cultura, eran un espectáculo, llamaban la atención de todo el mundo, pero se sentían, digamos, ninguneados, se sentían irritados al ver que estas personas estaban interesadas en el rey de ellos, pero que ellos desconocían y ellos sí sabían. O sea, esta gente a los que ellos tenían por ignorantes, por gente que no era alcanzada por la misericordia y la bondad de Dios, ellos se tenían arriba de un pedestal, como que eran únicos para Dios. Entonces, no podían comprender cómo es que estos magos pudieran saber más que ellos y trataban de ignorarlos, trataban de no tratarlos cortésmente, sino de desconocer esto. Pero Dios tiene métodos que Él solo sabe guiar. Y entonces dice en Mateo capítulo 2, versículo 3 en adelante, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Los dirigentes religiosos de esa época desconocieron el testimonio de los magos. No les dieron información. Entonces Dios se las arregló para obligarlos a decir la información que ellos tenían. Tuvieron que testificar de manera obligatoria. El testificar es un deber de justicia. Si a mí me convoca la justicia, yo tengo que ir. Si no, me vienen a buscar y me obligan a testificar. Y así le pasó a estos religiosos. Los llamó el rey que los gobernaba, Herodes, una persona sumamente mala, un diablo. Pero Dios lo usó para que esta gente tuvieran que testificar. Y entonces ellos se vieron obligados a reconocer que el rey, el Mesías, nacería en Belén. Había una profecía de Miqueas que decía, está en Miqueas 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué profeta Miqueas? Más de 700 años antes del nacimiento de Jesús,
había dicho dónde nacería el Mesías, pero aparte había dado un dato tremendo. Había dicho que ese ser que nacería era eterno. Hoy, entre los religiosos de nuestra época, hay muchos que niegan la eternidad de Jesús. Es el plan del diablo tratar de bajarle el precio a Jesús, que realmente es Dios. Y es eterno como Dios es eterno. Eterno para adelante y eterno para atrás. Y entonces aquí dice sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Siempre estuvo como Dios, este ser que es nuestro creador y que venía a redimirnos del pecado. Ellos, por obligación del pedido, del requerimiento del rey, tuvieron que reconocer que era en Belén. Pero el rey no los vio convencidos y no pudo asegurarse de que lo que ellos le decían era palabra viva. Claro, ellos sabían, ellos tenían el conocimiento, pero era un conocimiento teórico. No pasaba por sus venas, no pasaba por lo que creían. Vio a gente muerta que hablaban de algo que no tenía vida. Era muy distinto lo que pasaba con los magos. Entonces el rey convocó a los magos y quiso saber de ellos acerca de cuándo era el tiempo en que ellos habían visto la estrella. El rey Herodes, en realidad, lo único que perseguía, el único tesoro para su corazón, era el poder. Y entonces a él le interesaba no tener nadie que pudiera llegar a ocupar el trono de Israel y que lo fuera a desplazar. Pero él los llamó de manera cortés a los magos, queriendo disimular la tormenta que había dentro de él, que se sentía inseguro, que se sentía con miedo de dejar de ser rey porque viniera un rey que realmente tuviera más autoridad, un rey realmente que fuera genuino como podía ser Jesús, y él verse apartado. Y lo que quería realmente era matar a esta criatura que había nacido. Pero se solapó, creyó que con su astucia iba a conseguir los datos certeros para poder ir y matar a Jesús. Pero Dios, que guía todas las cosas, hizo que los magos le dieran un testimonio viviente de su fe, de su testimonio que ellos mismos habían vivido, de las revelaciones que habían tenido de Dios, de las profecías que habían visto, de la estrella a la cual seguían y que misteriosamente había desaparecido. Dios había hecho que esta estrella desapareciera para darles una oportunidad. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén se turbó. Muchas veces, al ver ciertas verdades que se ciernen sobre nosotros, nos podemos turbar. Este mundo, en el contexto en que se encuentra, es un contexto realmente muy difícil. Es más, si naturalmente se desenvolviera el mal que existe en el ser humano, ya nos habríamos exterminado a nosotros mismos. Dios ha mandado a 4 ángeles de los más fuertes, 4 ángeles que están en la primera línea del ejército de Dios, a que frenen los vientos sobre la tierra. Frenar los vientos quiere decir frenar las guerras que están listas para darse y que harían el exterminio de este mundo por el propio ser humano. Vemos que hay grandes problemas en Oriente Medio, están los judíos, está Irán, está
los hutíes en el Yemen, está el Hezbollah en Beirut, en el Líbano, está Irak. Hay odios terribles, pero también se mete Estados Unidos, también se mete Rusia. Es algo que afecta realmente al mundo entero. Y está todo dado para una escalada militar realmente total, que incidiría sobre todo el mundo, incidiría sobre la economía, incidiría sobre la energía, realmente traería hambre y devastación sobre todo el mundo. Y Dios, de manera misericordiosa y, digamos, fuera de lo natural, porque lo natural sería que ya se hubieran desatado terribles tempestades que no se podrían parar. Pero Dios, por amor de los hijos que aún no lo conocen, está reteniendo esos vientos. Y ya vamos a avanzar sobre esto que tiene que ver con el deber de testificar que tenemos. También hay guerras en Rusia y Ucrania, también hay guerras que se están escalando en China con Taiwán, con otras islas, con otros, está la India, está Estados Unidos. El planeta está crujiendo por todos lados y Dios está reteniendo los vientos. Y mucha gente, a veces, al ver este panorama, si piensa y razona un poquitito, se puede ver turbada como se vio toda Jerusalén y su propio rey. Pero la turbación no nos lleva a nada si realmente no nos interesa saber quién es el rey que pronto viene a nuestro mundo. A los magos les interesaba saber quién era este rey. Su mayor tesoro era poder ir a verlo y adorarle. Y sí, se trata de adoración. El conflicto, más allá del conflicto aparente que se ve en este mundo, se trata de adoración. El que está detrás de todas las guerras que quieren sacudir a este mundo es el diablo, el que quiere sacar tajada, el que quiere eliminar la raza humana, es el diablo. Pero Dios está reteniendo los vientos, como decíamos. Ahora, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿Qué es lo que más valoramos en nuestro corazón? Y si no conocemos, ¿cómo podemos querer ir a adorar a este rey que pronto viene? ¿Cómo podemos prepararnos para el juicio de Dios? ¿Cómo podemos testificar si no conocemos a Dios? Y muchas veces lo conocemos, pero estamos como el pueblo de Israel, dormidos en un conocimiento que no pasa por nuestra experiencia. Y eso es lo que queremos abordar con este tema. ¿Cómo podemos ser testificadores en favor de esa verdad que nos puede salvar? Tenemos que hacer como los magos. Ellos vieron la gloria de Dios en el cielo, vieron la gloria de Dios en la naturaleza y dijeron, queremos conocer de este Creador. Y Dios tiene su primer derecho sobre nosotros porque es nuestro Creador. Después también es nuestro Redentor, quien redime nuestro caso perdido. También es nuestro sustentador. Pero primero que nada lo comenzamos a conocer como el Creador, el que nos hizo. Y entonces los magos pudieron sentirse atraídos a ese Dios tan bueno que creó todas las cosas y luego nos creó a nosotros. Y quisieron ir a conocer a ese ser que representaba al Creador, en ese ser que era el Creador y que también venía a salvarnos. Ellos lo dieron todo, dejaron todo por Él y le llevaron oro, incienso y mirra, que eran los tesoros de los que ellos disponían, los mejores, y se los pusieron a sus pies. Ellos no fueron advertidos como los pastores de que el rey estaría en un pesebre.
al lado de los animales. Ellos, después de tener la frustración de que nadie en su pueblo lo estaba esperando, tuvieron la frustración de que ese rey estaba en un humilde aposento de animales. No obstante ello, no melló su fe. Ellos podrían haber dicho, bueno, pero si nadie lo espera, si en su pueblo nadie lo conoce, si no hay nadie que esté como una escolta de cualquier rey, es natural que haya una escolta que lo cuide. Si solamente está su padre y su madre, personas que ni siquiera tienen educación formal para velar por su seguridad, ¿será que este no es el rey? No. Su fe era inconmovible y ellos adoraron a ese humilde niñito que descansaba en el pesebre y le dieron sus dones más hermosos a él. Le rindieron sus dones mostrando la fe que ellos tenían. Fe que no se halló en nadie dentro del pueblo de Israel más que en los pastores que también vinieron a adorarlo. Ellos, dice en Mateo capítulo 2, versículo 9, refiriéndose a los magos, habiendo oído al rey Herodes, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba nuevamente delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. O sea, esa estrella que los había guiado hasta Jerusalén y había desaparecido, ahora nuevamente vuelve a aparecer. O sea que había desaparecido simplemente para que a través del testimonio, de la pregunta que ellos inocentemente hacían a ese pueblo, insistentemente, a todas las personas le preguntaban, pudieran advertir del nacimiento de ese rey. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, refiriéndose a José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Sí, el profeta Oseas, en capítulo 11, versículo 1, había dicho más de 700 años antes de Cristo, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Vemos que por todos lados, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hay referencias proféticas a Jesús, a este niño que iba a nacer. En el Nuevo recibimos referencias proféticas al Rey de Reyes, que muy pronto viene en busca de sus hijos. Es necesario que podamos descubrir a Jesús a través de su palabra, como hicieron los magos, que podamos descubrirlo y una vez que lo encontremos salgamos a testificar. Esto va a salir de nosotros de una manera natural. No hace falta que lo forcemos tanto. Lo que hace falta es que realmente vivamos este honor de conocer a Jesús por nosotros mismos. Este honor que Dios nos los da de una manera gratuita, de una manera libre. Siguiendo con el tema que nos ocupa, de ver ejemplos que nos ilustran sobre una testificación genuina,
encontramos en el capítulo de Juan 4, cuando Jesús fue hacia la tierra de Samaria. Se encontró con esa mujer samaritana que había ido al pozo de Jacob a sacar agua. Y dice el versículo 25, no tenemos tiempo de leer toda la historia, pero vamos a relatarla y vamos al corazón. Dice, le dijo la mujer samaritana a Jesús, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vemos en el relato bíblico que Jesús, después de haber caminado por ese terreno desértico, cansado, estaba esperando junto al pozo que alguien le pudiera ayudar a sacar agua porque no tenía un cántaro. Los discípulos se habían ido a comprar alimento al pueblo. Él estaba, como quien dice, en las afueras. Pero el Espíritu de Dios lo había guiado ahí para mostrar el amor de Dios a una gente que era despreciada, a un pueblo que era despreciado dentro de su pueblo. Los judíos tenían a los samaritanos como gente que realmente no merecía el amor de Dios, como gente de un estatus inferior, como si fueran impuros. Y realmente ellos procedían también de su mismo padre Jacob, pero se habían mezclado con otras etnias, con otros pueblos, y entonces por eso habían sido excluidos del pueblo de Dios. Pero esto no significaba que Jesús no fuera a dar oportunidad de salvación hacia este pueblo, como quiere hacerlo y como lo hizo con todos los hombres que hayan nacido en cualquier parte del mundo. Le habló a la samaritana. Dice que si Jesús le hubiera ofrecido algo, ella le podría haber negado cualquier ofrecimiento porque como provenía de un hombre desconocido, lo más natural es que el ser humano niegue por una razón de seguridad. Entonces, para evitar la posibilidad de que ella negara el hecho de que Jesús se acercara con salvación, de manera prudente Jesús le pidió un favor que en Oriente nadie podría dejar de dar. Los árabes, cuando se trata de ser gentil, de ofrecerle agua a una persona sedienta, hacen cualquier esfuerzo, porque es un tema de cortesía que habla de ellos mismos como seres educados, como seres que realmente tienen un principio de solidaridad, de amor, que Dios ha puesto en el ser humano y que es básico. A nadie se le puede negar el agua, dice el dicho. Pero la mujer esta vio por sus rasgos, por su forma de ser, por su vestimenta, que era un judío. Y era una mujer que realmente no tenía tapujos, que hablaba de manera sincera. Y le dijo, pero ¿cómo tú, siendo judío, hablas conmigo para pedirme un favor? Claro, los discípulos habían ido a comprar al pueblo de Samaria y eso estaba permitido negociar cuando era conveniente con los samaritanos, pero no hacerse favores o pedir favores. Entonces a la mujer le llamó mucho la atención porque era algo disruptivo, como se dice ahora, que un judío hablara con un samaritano de manera amigable y mucho menos que le pidiera un favor. Y entonces cuando la mujer habló, le permitió a Jesús
decirle lo que él realmente quería decirle. Y le dijo, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua que saltaría en ti para vida eterna. Y la mujer ahí se sintió como perdida. ¿Qué es este agua que me está ofreciendo? Si ni siquiera tiene un cántaro para sacar de este pozo. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Y entonces sus pensamientos se hicieron palabras y le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, pero ¿cuál es ese agua que me quieres dar? Dame de ese agua, así no tengo que venir a sacar a cada rato. Era un trabajo realmente importante, venir a buscar agua para llevarse, para tomar, para lavar, para los animales. Era un trabajo realmente penoso. Y Jesús le ofrecía un agua que nunca más iría a tener sed con ese agua que él le iba a dar. Entonces la mujer se debatía entre las palabras de la realidad que Jesús decía o el significado que éstas tendrían. Y Jesús pudo hablarle de manera, digamos, a corazón abierto, pudo darse a conocer. Y le habló de ese agua que saltaría en ella para vida eterna. Entonces la mujer, al ver a este judío que le hablaba de esta manera tan misteriosa, se preguntó, lo mejor que tenemos, la mejor referencia que tenemos para atrás es nuestro padre Jacob. En él nos referenciamos para tener fe, en él nos referenciamos para querer ser aceptos ante Dios, porque sabemos que nuestro padre era creyente y Dios lo reconocía. Entonces, aunque a nosotros no nos reconozcan los judíos, aunque seamos despreciados, sabemos que somos hijos de Jacob. Ahora, este judío me viene a hablar de un agua distinta. ¿Podrá ser más que el agua que nos legó nuestro padre Jacob a través de este pozo? Entonces Jesús, para mostrarle que él conocía su vida, que él era su creador, de una manera sabia, le dijo, ve y busca a tu marido. Y la mujer, que se había sentido ante los ojos de alguien que la miraba de manera transparente, que sabía todo sobre ella, quiso decir, no, yo no tengo marido, como para ocultar un pasado que no hablaba bien de ella. Y Jesús, mostrando que sí, que era real esto de que él la veía de manera transparente, pero a la vez mostrando que él no la juzgaba negativamente, sino que la quería salvar, le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces la mujer le respondió, Señor, me parece que eres profeta. Y cambiando el tema, porque no se sentía todavía bien de enfocar la conversación en esa vida pasada que ella sentía que la condenaba, le quiso salir con un tema teológico. O sea, si esta persona que tenía enfrente de ella era un profeta, bueno, entonces hablemos de un tema teológico que es motivo de discusión y salgamos del tema de mi vida personal que realmente me condena. Y entonces le dijo, Señor, ¿dónde se debe adorar? ¿En Jerusalén, como dicen los judíos, o en Samaria? Jesús le aceptó el reto y le dijo, mire, la salvación viene de los judíos. Claro, el Salvador, el Mesías, vendría de los judíos. Pero, le dice Jesús, viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ya no habría un lugar, le dijo, ni en Jerusalén ni en Samaria, sino donde fuera, pero que sea en espíritu y en verdad. Y entonces la mujer le dijo, bueno, cuando venga el Mesías nos aclarará todas estas cosas.
Y Jesús le dijo, con él estás hablando. Es ahí cuando en versículo 28 y al 30 de Juan 4 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vemos cómo Jesús pudo hablar con esta samaritana de manera cristalina y pudo revelarse como el Mesías, así en una conversación sencilla, en una conversación de corazón a corazón. Esta mujer explotó su corazón, explotó su mente al hablar con Jesús. Dejó su cántaro, se olvidó de ser cortés con él y de sacarle y darle agua, que era lo que con todo amor hubiera hecho, pero había algo que reventó su posibilidad de pensar y salió corriendo a llamar a los de su pueblo, a llamar a sus vecinos, a sus parientes, a llamar a todos. Y les dijo, vengan a ver que hay un hombre, ¿no será este el Cristo? Me ha dicho todo cuanto ha hecho. Me veo ante su mirada como que sabe todo de mí, ante un escáner al cual no puedo esconderle nada. Y así fue que no solamente ella fue bendecida con ese agua que saltaría para vida eterna, sino que vinieron de la ciudad y sintieron a Jesús. Y sintieron lo mismo que sintió esta mujer. Y le dijeron, quédate con nosotros. Y Jesús se quedó 2 días en Samaria, dándoles a conocer las verdades que podían salvarlos, las verdades que los hacían salvos. Los discípulos vinieron y vieron a Jesús hablando con los samaritanos y no lo podían creer. Era algo que no era permitido. Era algo para lo que habían recibido una educación, para lo que habían recibido una cultura de que esto no era lícito. Y veían a su maestro rompiendo con esta clase de mandatos humanos que discriminaban al pueblo de los samaritanos. Los discípulos tampoco supieron qué hacer. Y Jesús les estaba enseñando con el ejemplo lo que ellos deberían hacer luego. De esta manera, los discípulos tuvieron una primera enseñanza de que Dios no hace acepción de personas, de que el amor de Jesús es para todos, sin discriminación de sexo, de edad, de religión, de pueblo. Jesús pudo revelarse como el Mesías y pudo bendecir a este pueblo de una manera que no lo pudo hacer con su propio pueblo. Siguiendo con otro ejemplo que realmente nos enseña mucho, en el libro de Hechos capítulo 2 nos dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. ¿A qué se está refiriendo? Cuando Jesús se fue, les prometió que les daría el Consolador y que les daría un poder especial para poder llevar su palabra a todo el mundo. Y les dijo que se concentraran, que estuvieran en el aposento alto, reunidos de manera unánime, pidiendo por el Espíritu Santo. Y llegado el momento, el Espíritu Santo fue sobre ellos. Fue algo extraordinario. Vamos a leer unos versículos más. En el versículo 17 en adelante, Pedro habla citando a Joel, que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, repite, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este texto que está en Joel, que fue profeta 800 años antes del nacimiento de Cristo, ya estaba profetizado sobre el Espíritu Santo que descendería sobre toda carne, sobre los siervos, sobre los niños, sobre los viejos. Y fue efectivo en el Pentecostés, en los días de los discípulos. Dice la Biblia que se hallaban en Jerusalén personas de todas las naciones que había sobre la tierra. Dios, que realmente tiene un poder que excede a todo lo que podemos pensar, hizo que vinieran a Jerusalén emisarios de Él, hijos de Él, que no lo conocían aún como debían conocerlo, pero que se sentían atraídos, que Dios los atraía con su amor. Y entonces allí, a través del Espíritu Santo en los discípulos, hizo este milagro, que dice que cada uno los sentía hablar en su propio idioma, según el Espíritu les daba que hablasen. Acá tenemos otro aspecto de la testificación. La tiene que guiar el Espíritu de Dios. Pedro, que es el que nos habla aquí, había tenido una experiencia personal con Jesús, pero no se había quedado en que había tenido solamente una experiencia personal. No se había quedado en ese hombre rudo al que Jesús llamó, sino que había leído las Escrituras, de manera que aquí relata de memoria lo que decía el profeta Joel. ¿Y por qué lo relata? Porque, como siempre, hay algún incrédulo que al ver este milagro y al ver que los discípulos hablaban en lenguas, pensaron que podían estar, al no conocer esas lenguas, algunos de los que, seguramente quizás de los judíos, dijeron, estos están borrachos, ¿qué les pasa? ¿En qué idioma están hablando? Y entonces Pedro le llamó la atención aclarando que esto era un fruto del Espíritu Santo y del poder de Dios. Vemos que ese hombre que en un momento había sido un hombre quizás bruto, quizás rudo, ahora era un teólogo que podía dar una respuesta con la palabra de Dios. No se había quedado solamente en la experiencia personal con Jesús, sino que sabía las Escrituras del Antiguo Testamento. Pasando a otro ejemplo que es realmente ilustrativo, vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, que dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, Acab era el rey de Israel, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué fe la de Elías, qué convicción. Él no veía en primer lugar a este rey, no veía en primer lugar su propio pellejo que corría riesgo de que lo mandaran a matar. Él veía a Dios. Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Es lo que él veía. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así fue. Después de cierto tiempo, Dios lo mandó a Elías a volver a entrevistarse con Acab. Dice en Primera de Reyes, capítulo 18, el siguiente capítulo, versículo
17 en adelante. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. En el versículo 21 de este mismo capítulo dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces Elías se presenta ante el rey y le comunica, testifica sobre el mensaje que Dios le había dado y le dice que no habrá más lluvia. Dios quería llamar la atención de este pueblo que realmente no sabía nada. Cuando Elías hace que Acab convoque a todo el pueblo al monte Horeb y les pregunta, ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre seguir a Dios y seguir a Baal? ¿Hasta cuándo? Le dice Elías dirigiéndose al pueblo, interpelándolo. Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, síganlo a Baal. Pero decídanse. Y el pueblo no emitió palabra. Quiere decir que el pueblo estaba tan perdido que realmente no sabía quién era realmente el Dios verdadero. ¿Saben quién era Baal? Baal era el dios del clima. ¿No nos hace referencia a lo que le está pasando al mundo cristiano en nuestros días? Baal era el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad. Baal era el dios sol. Y atrás de este dios estaba el pueblo de Israel, desde su rey hasta abajo. Y entonces Dios, para llamar la atención de este pueblo, cerró el cielo para que no lloviera, para mostrar que Baal no tiene ningún poder. Y entonces le rogaban a su Dios, pero no llovía. No llovió en el pueblo de Israel por 3 años y medio. En su gran amor, Dios envía llamados de atención a su pueblo. Y qué importante es que sus hijos puedan testificar. Estos ejemplos que venimos analizando de los magos, de la mujer samaritana, del Espíritu de Dios cuando se derramó en sus discípulos para hacer llegar hasta la última de la tierra el conocimiento de la venida de Jesús y del Evangelio. Ahora Elías nos muestra la necesidad de este mundo, del testimonio que los hijos de Dios deben llevar a un pueblo que se encuentra extraviado, que se encuentra totalmente perdido. Aquí Elías testifica como realmente un valiente de Dios debe hacerlo, yendo a donde Dios le manda, hablando con el que Dios le mande. Acá vemos la autoridad de Dios en Elías. No era Elías, era Dios a través de Elías. Así debe suceder con nosotros en estos días. Elías se presenta ante el rey. Elías le exige al rey que convoque al pueblo y a todos los profetas de Baal y de Acera. Eran casi 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Entonces Elías, para infundir fe en el pueblo, para que el pueblo tuviera una señal realmente, digamos, inequívoca, dice, vamos a ver quién es Dios. Dios ya había demostrado que Baal no tenía poder, cerrando el cielo. Y entonces ahora el que conteste por fuego consumiendo un sacrificio, ese va a ser el Dios verdadero y ustedes lo podrán ver.
Y entonces les da la oportunidad primero a los profetas de Baal y de Acera de hacer un sacrificio y de orar a su Dios a ver si era capaz de contestar por fuego. Y luego, desde la mañana temprano hasta el mediodía, estuvieron invocando a su Dios, pero él nada pudo hacer. Los ángeles del cielo estaban, custodiando, porque estaba su pueblo de por medio que tenía que abrir los ojos, y nada pudo hacer que ese sacrificio ardiera. Después Elías invocó a Dios haciendo una sencilla oración y Dios consumió totalmente el sacrificio enviando fuego del cielo. Pero ahora la situación es distinta. Los testigos de Dios ahora deben estar preparados para una situación que tiene una evolución distinta. En aquel momento ni el diablo ni sus demonios pudieron hacer caer fuego del cielo para quemar ese sacrificio. Pero en los últimos días harán milagros como estos y mayores aún. Así que no serán los milagros los que puedan determinar si algo es de Dios o no. Y la Biblia nos alerta sobre todo esto que va a pasar y nosotros debemos estar como Elías en su momento, pero con un panorama, ayornado, con un panorama que esté de acuerdo a las profecías que Dios da para nuestro tiempo, al enfoque que Jesús le dio a su pueblo para este tiempo. Debemos testificar de estas verdades. Vamos a ver en el capítulo 13 de Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Cuando estudiamos las profecías, vemos que hay una sucesión de imperios que terminan con el Imperio Romano, que es el último imperio mundial que se consolidó en la tierra. La herencia del Imperio Romano es tomada por una iglesia. Lo que nos está contando Apocalipsis aquí es que después del surgimiento de esa bestia que salía de Roma, esa bestia que mató a los llamados herejes, esa bestia que persiguió con poder absoluto a los cristianos y que los mató, surge otra bestia, que no surge del mar como surgieron las bestias anteriores, sino que surge de la tierra y que habla como si fuera un cordero. Al principio, la prédica de esta imagen de la bestia es parecida a lo que Jesús hablaba. Tiene libertad política, libertad religiosa, pero luego va haciendo una imagen de la bestia anterior, una imagen de la bestia romana, de la religión romana. Tanto que es perfecta la imagen, hace lo mismo que hacía la otra bestia, persigue
cómo persigue la otra bestia. Está al servicio de la otra bestia, coexistiendo con la otra bestia, actúa en lugar de ella. Y recupera ese poder absoluto y perseguidor que tenía la otra bestia. ¿Y qué hace? Hace grandes señales, entre ellas caer fuego del cielo. Por lo cual vemos que la salvaguardia para los hijos de Dios no va a estar dependiendo de milagros, como en algún momento pudo haber sido algo determinante el tema de un milagro de que cayera fuego del cielo. Ahora la salvaguarda para el pueblo de Dios es el conocimiento de la palabra de Dios. Es el conocimiento de Dios a través de su palabra y de la experiencia de vivir en nosotros esta palabra de Dios. En 2 Corintios 11 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces la pregunta es, hoy, nosotros, ¿qué debemos testificar? ¿Cómo debemos testificar? ¿Cuáles son las condiciones para que podamos testificar como testificaban estos poderosos hijos de Dios? Las condiciones, aunque hay variaciones, aunque hay una evolución de la historia, tienen muchas cosas de parecidas. Hemos visto la autoridad, el espíritu que se manifestó en Elías para conmover a ese pueblo de Dios totalmente extraviado. Después vino el segundo Elías, un sucesor de Elías en cuanto a la misión que tenía de despertar al pueblo de Dios. Este fue Juan el Bautista, el que señaló a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de alguna manera allanó el camino para su venida. En nuestros tiempos, nosotros somos llamados a encarnar esa función, a dar ese mensaje con el mismo poder, con la misma autoridad del Espíritu de Dios, con que Elías y con que Juan el Bautista despertaron al pueblo de Dios que estaba extraviado en su momento. ¿Pero estamos preparados? ¿Cuál es la preparación que nos hace falta? Vamos a ver algo que nos puede ayudar, con el ejemplo del profeta Isaías. Dice en Isaías 6, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, le dije, envíame a mí. Vemos que Dios, cuando quiere enviar a alguien de su parte, lo primero que hace es mostrarle su gloria. A Isaías le mostró
su trono. Pudo ver al Rey sentado en su trono de majestad, circundado por los poderosos serafines que tenían 6 alas. Esta visión no solamente fue mostrada a Isaías, se le mostró a Ezequiel, se le mostró a Juan en el Apocalipsis. Vemos que Dios, para poder comisionarnos como sus testigos, nos muestra su poder, su gloria. Tenemos que tener una experiencia conociéndolo, viéndolo. Esto lo podemos hacer a través del registro de su palabra. Su palabra tiene poder, su palabra es viva y eficaz, no es un cuentito. Entonces, Él ha dejado para nosotros el cúmulo del conocimiento para que nosotros podamos entrar con Isaías, con Juan, con Ezequiel, a la sala de mando del universo y allí ver lo pobrecito que somos, ver nuestros pecados, ver que estamos manchados y que somos inútiles, que estamos muertos ante la santidad de Dios. Algo que destacan los serafines, los querubines que están en su gloria. Algo que les llama la atención y nunca dejan de repetir es la santidad que circunda, la santidad que emite nuestro Dios. Y es algo que también nos tiene que conmover a nosotros. ¿Qué poder tenía ese serafín que dice que conmovió el templo de Dios hasta los cimientos? Así tiene que ser el testimonio que demos de parte de Dios. Un testimonio potente que conmueva hasta los cimientos. Quiere decir, ¿qué son los cimientos del templo de Dios? Son los mandamientos de Dios. Estamos anunciando el juicio de Dios. Y el juicio de Dios se basa en sus mandamientos. Desde que Dios liberó a su pueblo, que estaba esclavo en Egipto, y quiso habitar en medio de su pueblo, hizo construir un tabernáculo que era réplica del tabernáculo del cielo, y desde donde se manifestaba la santa Shekinah, la presencia visible de Dios, esa gloria que se manifestaba en el lugar santísimo, desde el propiciatorio que estaba sobre el arca que contenía los 10 mandamientos. Esa santidad procede de su carácter y su carácter se expresa a través de su ley, de los 10 mandamientos. Entonces Dios, después de mostrarnos su santidad, su poder, su gloria, después de hacernos ver nuestros pecados, nos purifica, nos santifica. Nos mete en un proceso. Vemos que no hace falta que seamos totalmente puros, porque esto es un proceso que lleva tiempo. La mujer samaritana no había sido santificada, sin embargo pudo testificar poderosamente porque había visto al Mesías. Los discípulos habían recibido el Espíritu Santo y pudieron testificar poderosamente, aunque todavía tenían que lidiar con sus pecados, con sus luchas, pero ya estaban en el camino en que reconocemos a Dios y nos rendimos a sus pies. Entonces, a partir de ahí, Jesús pone lo que a nosotros nos falta. Él nos justifica y nos manda a ser sus testigos. Y nosotros tenemos el poder de nuestra libertad y de nuestra voluntad para decir, sí, Señor, heme aquí, o hacernos los distraídos. Ante nosotros está el deber moral de hablar de ese que murió por nosotros. La importancia de ser testigos es impresionante. Hay un pueblo que se está perdiendo, hay hijos de Dios que se están perdiendo y necesitan un testimonio vivo. Necesitan de gente que conozca la verdad de Dios y que con su espíritu salga a predicarla. Como pueblo de Dios
conocemos su ley, conocemos el enfoque que nos dio Jesús en Mateo 24, en Apocalipsis, en Daniel, de las profecías para nuestro tiempo, de los eventos que se vienen. ¿Y qué vamos a hacer? Es nuestro privilegio el hecho de salir a testificar, el hecho de salir a repartir este agua que salta para vida eterna. Isaías 6 ahora recibe las instrucciones de Dios. Dios no nos manda crudos. Dios nos explica cómo va a ser el panorama para que estemos preparados. Y le dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos, cierra los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobreviviere una décima parte, un remanente, volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el taberinto o el roble dejan un tronco cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Esta profecía se refería en primer lugar a Jesús. Ese pueblo que iba a ser totalmente devastado, asolado, y que debía tener una advertencia. Debía haber un profeta que aunque ellos cerraran su corazón y no quisieran entender, les diera a conocer cuál iba a ser su destino. Pero así, cuando ni siquiera una décima parte, porque si quedaba una décima parte después de todos los castigos que iban a tener, de que iban a ser invadidos, de que iban a ser saqueados, prendidos fuegos, dispersados, si quedaba una décima parte, iban a volver a ser invadidos, iban a ser devastados nuevamente. Pero había una semilla santa, y por esa semilla santa, Dios necesitaba profetas que hicieran la obra para ellos destinada. De ahí salió Jesús. Esta profecía vuelve a cobrar vida en la actualidad. El pueblo de Dios, como el pueblo judío en su momento, se encuentra totalmente en las antípodas de lo que Dios quiere y necesita que profeticemos nuevamente, advirtiendo de las cosas que vienen, advirtiendo de las plagas, advirtiendo de las trompetas, invitando a conocer el libro de Apocalipsis. Mi hermano Noé ha escrito un libro sobre Apocalipsis que nos enseña a ver cosas que muchas veces con una simple lectura nos perdemos en distintos símbolos que no entendemos y entonces quizás no seguimos investigando. Eso ha dejado de ser una excusa porque tenemos de manera gratuita y para todo el mundo a través de Internet la posibilidad de entrar en diloalmundo.org y allí bajar el libro de manera digital o leerlo de manera digital o imprimirlo o comprarlo a través de Amazon. Yo les puedo dar testimonio que al leer ese libro, ahora cuando leo Apocalipsis entiendo realmente muchísimas cosas que antes no entendía. Se abre ante mí y uno ve la importancia que tiene. Es un libro que ha sido dado para nuestro tiempo de manera especial. Apocalipsis está abierto y es de provecho para los hijos de Dios desde que se reveló.
pero especialmente para los tiempos que vienen. No podemos desconocer el mensaje de Dios para este tiempo. Y es nuestro reto. Les aseguro que el diablo va a poner 1000 barreras para que no tengamos tiempo, para que empecemos y no continuemos. Pero Dios nos llama y como los magos de Oriente dejaron todo y fueron a ver y adorar al Mesías, nosotros debemos incorporar este conocimiento que nos permita adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Él quiere que lo adoremos, y que nos permita impartir a un mundo perdido, impartir a una iglesia de Dios que se encuentra ciega, como se encontraba el pueblo de Israel, las verdades que Dios nos está mandando a testificar como lo mandó a Isaías. En Romanos 10, Pablo dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues, se pregunta Pablo, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, dice Isaías, y Pablo lo cita. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, acá Pablo relaciona el hecho de creer con el hecho de confesar lo que creemos. Y el hecho de confesar lo que creemos está ligado también con la obediencia, mas no todos obedecieron al Evangelio. Yo no puedo predicar un Evangelio el cual no produce un cambio en mí, el cual no produce obediencia en mí. Si hago esto, estoy haciendo al Evangelio ineficaz en mí. Y esto será realmente pavoroso el castigo que determinará. Entonces, para predicar, para ser un testigo de Dios, hay que rendirse realmente a los pies de Dios para que Él nos cambie. No es un trabajo como cualquier otro. Es algo que exige que nuestro ser y cuerpo sea transformado por el Espíritu de Dios. Eso no quiere decir que no podamos estar en la lucha, que no podamos caer, pero tenemos la responsabilidad de estar rendidos a los pies de Jesús y otra responsabilidad es vencer. Podemos caer, podemos tener un problema, un error, un pecado, pero inmediatamente vayamos a los pies de Jesús y Él nos restituye. Y agarrémonos de Él, permanezcamos en la vid como Jesús nos manda a permanecer en la vid, para que realmente podamos producir los frutos y el Evangelio pueda ser vivo en nosotros. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, así sea. ¿Qué quiere decir esto? Jesús había muerto, había sido aceptado su sacrificio por el Padre, y si bien este mundo seguiría gobernado por el usurpador,
por el que derrotó a nuestros primeros padres y tiene el dominio político de este mundo, Jesús había recuperado una autoridad que está sobre toda autoridad. Y si bien permite que el mal se desarrolle, hay algo que se reserva. Y es el derecho de llevar su mensaje a todo el mundo, a todas las naciones. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas de este único Dios que están involucrados en el plan de la salvación para nuestra raza. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es un evangelio bonito solamente. No es un evangelio que nos enamora porque Jesús es tan hermoso, es tan glorioso, es tan santo, que realmente produce en nosotros una atracción que es mayor a toda otra atracción. Significa también un evangelio que nos hace obedientes. Un evangelio que significa un proceso que produce un cambio en obediencia a lo que Dios nos enseña. Dios tiene mandamientos que nos enseña. Eso, todo lo que les he mandado, implicaba todo lo que Jesús había mandado no solamente en persona, sino todo lo que había mandado a través de sus profetas del Antiguo Testamento y todo lo que mandaría a través de sus discípulos. Entonces, los hijos de Dios debemos dejar esa justicia humana, debemos dejar esas tradiciones religiosas, como en todos los tiempos Satanás ha sembrado en el pueblo de Dios, y retornar a los mandamientos de Dios. Y dentro de los 10 mandamientos de Dios hay uno, en el cual está la firma de Dios. Es el 4º mandamiento, que invoca el nombre de Dios como autoridad sobre nosotros, que invoca el cargo de Dios como nuestro creador. Y nos dice, el 7º día, acuérdate de ese día especial, que es un pacto, que es símbolo de un sello que yo pongo sobre mi pueblo, un sello de libertad, un sello que hace visible mi autoridad sobre ustedes, en distinción de todos los que adoran a Baal, en distinción de todos los que están sobre el Dios del clima, en distinción de todos los que adoran al sol, en el día pagano de adoración al sol. Ese es el mensaje que tenemos para dar. Ese es el mensaje de los 3 ángeles que se encuentran en Apocalipsis 14 y a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, de Mateo. Es el énfasis que Jesús nos da. En Marcos 1 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es el mismo Evangelio eterno que el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. ¿Qué dice este mensaje? Teman a Dios y denle honra, porque la hora de su juicio ha venido. Y nos manda a recordar a ese Creador nuestro, a ese Creador que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y cuando nos habla a recordar a ese Creador, a temerlo y a darle honra, nos está diciendo, cumplan el 4º mandamiento que habla del sábado, de honrar a Dios como Creador nuestro en ese día especial, bendecido y apartado, para darle nuestra honra, nuestro honor. Si bien se lo tenemos que dar con cada acto de nuestra vida, hay una ley, que es la ley del testimonio. El arca, donde está esa ley que se decía que era el arca del pacto de Dios con su pueblo.
eso sigue vigente. El tabernáculo de Dios que está en el cielo, allí está Jesús con su ley, juzgando a cada uno de los que estamos en esta tierra. Y nos llama, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En este texto de Apocalipsis vemos que en el tiempo realmente de los últimos momentos de esta tierra, en el fin del fin, en el quinto sello, dice que vio las almas de los que habían muerto por dar testimonio de Jesús. Dijimos que el testificar implica valentía, implica la disposición de vivir por Cristo o de morir por Cristo si es necesaria. Y dice que las almas clamaban a Dios pidiendo justicia. Esto es una metáfora como cuando Dios le dice a Caín que la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Dios se siente constreñido de hacer justicia por sus hijos que han muerto. Pero también Dios ama a esos hijos que todavía necesitan recibir el testimonio y no lo han recibido. Entonces Dios dice: esperen un poco de tiempo. Todavía se necesita que otros hijos testifiquen dando su vida, porque es la única forma de que otros puedan realmente ser llamados. Vean el testimonio de los mártires dando su vida por Jesús, y entonces es la única forma en que pueden ser llamados y ser salvos. Vemos aquí en Apocalipsis un detalle de lo que muestra todo Apocalipsis, que es cómo Dios hace lo que sea por sus hijos. Si tienen que morir hijos de Dios para que otros puedan ser salvos, así va a ser. Si tienen que morir millones para que otros puedan tener la posibilidad de ser salvos, así va a ser. Dios va a hacer todo para que ningún hijo suyo se pierda. Dice que se le dieron vestiduras blancas. Quiere decir que esos mártires ya han sido juzgados positivamente, ya han sido juzgados para puestos inscriptos en el libro de la vida. Y se les dijo que esperaran un poco de tiempo. Qué bueno sería poder vivir por Cristo. Qué bueno sería poder morir si Dios nos los pide. Es el mayor de los honores. Ahora, para esto debemos decir como dijo el profeta David: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esto realmente me emociona, me siento identificado. Veo a un hombre en el salmista, en ese profeta, en ese rey, que supo alabar a Dios como ningún otro quizás. Reconocer
que es indigno, que está incapacitado para la labor que debe cumplir. Pero que él vea esto no quiere decir que se tire al abandono. David ve en Dios a quien lo puede purificar, a quien lo puede hacer útil. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿No estamos en la misma situación? Incluso si nos hemos acercado a Dios, dice que la luz de Dios hace que se vean nuestros defectos. Más aún. Y debemos acudir a Él para que, como hizo con Isaías, que lo purificó, a Isaías le purificó la boca, porque no tenía una boca limpia, no tenía palabras que fueran realmente dignas de un mensajero de Dios. Quizás a más de uno de nosotros nos tiene que purificar la cabeza, el corazón, todo. Borra todas mis maldades. Esto quiere decir que Dios lo puede hacer. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Está pidiendo lo que Dios quiere que pidamos. Está siendo consciente de lo que necesita y de lo que Dios puede hacer en él. Dios dice en su palabra que pondrá su ley en nuestros corazones. Esto quiere decir que le serviremos de manera natural, que ya no volveremos al pecado que tanto tiempo nos ha esclavizado, como vuelve la burra al maíz, sino que ya estaremos conectados con Dios, que dice, seguiremos al Cordero por donde quiera que va. Esto de seguir al Cordero por donde quiera que va es lo que debemos hacer para que Él nos purifique. El conocimiento de su palabra es purificador. La vivencia de su palabra es purificador. La testificación de su palabra es purificadora. La obediencia a su ley es purificadora. No de una manera legalista, sino por el amor a ese ser santo que nos quiere hacer santos como Él es. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Claro, saltará de nosotros el Espíritu, la palabra de Dios, el agua de vida, como lo prometió Jesús, que será en nosotros y saltará a toda nuestra influencia. Y como los discípulos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, podremos dar un testimonio que vaya hasta lo último de la tierra. Que así sea. Gloria a Dios.